Abusos, humillación, presión psicológica y hasta simulaciones de entierro. Estas son algunas de las torturas que empleó la CIA en sus cárceles. Así lo indican documentos desclasificados de la agencia que además muestran la disconformidad de algunos de sus empleados. Tenemos con nosotros a Diana Deglawi. Nuevamente documentos que revelan prácticas cuestionables de la CIA. Y como mencionabas vos, ¿no? Abusos y torturas de las que se sometían a esos prisioneros que tenían más que nada en el lapso del mandato de George Bush tras el atentado del 11 de septiembre. Pero hay que tener en cuenta que la CIA, que es la mayor agencia de inteligencia de los Estados Unidos y que muchos la llaman un estado dentro de otro estado porque se maneja muy independientemente, no opera sola en el mundo. Hay que tener en cuenta que muchos países del planeta colaboran con ellos. Y fíjense cómo están pintados en este mapa que les podemos dar los diferentes países que van colaborando. Colaboran con ceder el espacio aéreo, con proveer inteligencia, con investigaciones, con capturar individuos. Y un detalle que hay que tener en cuenta, Mauricio: esos colores que ves más oscuros son aquellos países donde hay cárceles secretas, donde se llaman black sites, esos sitios oscuros, esos sitios negros en los que se encuentran esas cárceles donde se provocan estos interrogatorios. Interrogatorios para los de la CIA, pero el protocolo que se utiliza tiene demasiadas torturas como para llamarse de esa forma. El mismo Barack Obama fue quien mencionó que de eso se tratan, de torturas. Y por eso se conocieron estos documentos que se han desclasificado, donde detallan minuciosamente cómo fueron los tratamientos a los prisioneros del terrorismo. Confinamiento en condiciones pésimas, privación del sueño, simulación de ahogamiento, uso de insectos, simulación de entierro, y hay que tener en cuenta que también los confinaban a celdas o de mucho calor o de mucho frío, por lo que realmente han sometido a los diferentes prisioneros a situaciones extremas que violan ya los derechos humanos en un país que supuestamente aboga por ellos. Claramente, son prácticas prohibidas por numerosas convenciones internacionales que Estados Unidos mismo ha suscrito, y esto mismo podría llevar a que existan ciertas discrepancias dentro de la propia CIA, ¿no? Las hay y las vamos a ver también porque se han revelado diferentes emails o correos en las que uno de los integrantes de la agencia cuestiona de que no se va a asociar de ninguna manera al programa de interrogación debido a su desacuerdo de cómo están las cosas, de cómo se llevan a cabo, de cómo son estos protocolos que ellos llaman como interrogatorios expandidos o técnicas mejoradas de interrogación, pero que luego de haber mencionado la forma en la que se castiga, podemos ver que son claramente torturas. Y esta es la respuesta de sus superiores. Fíjate vos, una correspondencia que de cualquier lenguaje especulativo respecto a la legalidad de estas acciones tratan de no tenerlas. Por lo tanto, abstenerse también incluso a mencionar quizás las cosas como son. Sí, ahora, además de todas estas prácticas que claramente son alarmantes, se ha publicado, se ha dado a conocer casos que así lo reflejen. ¿Cuáles han sido los efectos de ello? Vamos a hablar de un prisionero acusado de terrorismo en Afganistán. En noviembre del 2012 se ha tenido en cuenta que esta persona murió tras un interrogatorio. 48 horas de privación de sueño, ducha fría, oscuridad absoluta y aislamiento. Y voy a leerte, Mauricio, porque me resulta muy interesante, palabras textuales del informe sobre este caso, el de Gul Rahman, que dice que había estado desnudo con la excepción de un pañal para la mayor parte de su encarcelamiento, pero que luego se lo encontró que se le había retirado el pañal a Rahman y que el guardia, que lo vio sacudirse determinadamente, no le dio caso porque estaban acostumbrados a las reacciones físicas de los prisioneros luego de los interrogatorios. Sí.